permitido para empezar la teoría. El día de hoy voy a brindar información sobre bocio y nódulo tiroideo. Mi nombre es Magali Sanabria, endocrinóloga del Hospital General 2 de Mayo. Me imagino que ya todos han hecho en su práctica y sus cursillos terapéuticos cómo enfocar y recordar que la glándula tiroidea pues es una glándula que está relativamente expuesta al examen físico. Anatómicamente, recordemos que tiene una ubicación por debajo de nuestro cartílago cricotiroideo. Además, usualmente es una glándula que va a tener su lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo y el istmo. En algunos pacientes vamos a poder ver un rezago del descenso de la glándula de manera embrionaria y lo que se llama el lóbulo piramidal. Tenemos que recordar en la fisiología que el folículo tiroideo es el folículo funcional que es el encargado de realizar toda la fisiología de la formación de las hormonas tiroideas. ¿Ok? Entonces, cada célula cuboide que observan aquí, pues se agrupa a manera que en el interior tienen el coloide, donde está la tirosina, donde se forma la tiroglobulina y a su vez es ayudante, precursor para las hormonas tiroideas. Este es un macro. De igual manera, como cavernas, como cavidades donde está el folículo. Y esta es la célula, que siempre les hago un recuento a ustedes. Recordemos que tenemos un receptor de TSH, donde la TSH viene y se acopla, provocando así un estímulo de la AMP cíclica. Por lo tanto, va a haber un estímulo y una transcripción, apertura del NIS que tenemos aquí. Este NIS se llama el simporter sodio-yodo, ingresan dos sodios y un yodo, y este yodo que es inorgánico va a tener que salir a la parte del coloide a través de una proteína que se llama la pendrina. Esta pendrina permite la salida del yodo, ahí va a unirse, se va a peroxidar por la tiroperoxidasa y se va a unir a la tirosina formándola con la tiroglobulina las hormonas tiroideas, T3, T4, T2, T1, o sea, la monoyodo, diyodo, disculpen, la monoyodo, la diyodo, la tetrayodo y la triyodo. Recordemos que la hormona activa es la T3. Usualmente va a haber un 80% de T4 y un 20% de T3. La T3 tiene su receptor intranuclear en una célula, llámese, por ejemplo, una célula muscular, una célula del miocardio. Imagínense, si fuera una célula del miocardio, pues van a tener un efecto cronotropo y inotropo positivo, generando así mayor contractibilidad muscular, una taquicardia en el exceso, por ejemplo, ¿no? En el examen físico, recordemos que tenemos que examinar siempre y busquemos la glándula tiroidea sobre la horquilla esternal. Eso siempre les recalco en práctica y en el cursillo. No se olviden que pues debe buscarse sobre la horquilla esternal, debajo del cartílago tiroides, cricoide. Aquí vemos el cartílago tiroideo, vemos que vamos a ubicar la glándula tiroidea, pero hay pacientes adultos mayores, por ejemplo, o personas que han tenido un bocio sumergido, la tiroides sumergida, sobre todo adultos mayores, o que tienen una cifosis muy marcada. Cuando ustedes decidan explorar e inspeccionar al paciente y le sospecha de una enfermedad tiroidea, recordemos que la exploración de la glándula debe ser de manera amable, un tacto delicado, suave, y verificar que tiene asimetría, nódulos, la consistencia, si es móvil o no, o si tuviera dolor este paciente. Entonces, siempre al momento de examinar, primero se palpe, avísenle al paciente que le van a examinar, no tengan las manos tan frías, no sean bruscos al examinar, observen si es que hubiera o no alguna lesión, eritema. A veces, por ejemplo, puede haber un absceso o una lesión que pueda generar dolor. Es mejor estar atentos o preguntar antes de examinar de todas maneras. Y una vez que examinen, pues van a poder ustedes identificar eh, con diferentes maniobras, ¿no? De abordaje anterior al paciente tenemos las maniobras de Laje y de Cray. Y bueno, en la maniobra posterior, la maniobra de Kerbein. ¿Qué es esta? La maniobra posterior viene a ser la maniobra de Kerbein. El médico está posterior a la paciente, palpando con el segundo, tercer dedo o cuarto, ¿no? Maniobra de Kerbein. Siempre fijan un lado y examinan con los otros dedos de la parte superior a la inferior y viceversa, con el lado contralateral. Si tenemos al paciente examinando por delante de él la técnica del AGEI, aquí ambas manos, y a veces hay algunos pacientes que están postrados con tubo, bueno, con una sola mano. Yo les aconsejo utilizar ambas manos de manera cómoda, que esté el paciente y el que evalúa también debe estar de manera cómoda, ¿no? Esa es otra imagen de cómo palpar la glándula tiroidea.
No se olviden que una vez han ubicado la glándula, pueden permitir decirle al paciente, por favor, que degluta. Con eso podríamos verificar si es móvil o no. Esta manera de Pemberton me ayuda a identificar si hay un bocio sumergido, ¿no? Si observamos, sí, hay un discreto bocio aquí en este paciente, pero le pedimos que eleve los miembros superiores, eso haría como una obstrucción de retorno del venoso de la yugular, por lo tanto el paciente podría tener incluso esta coloración, sobre todo aunque esta paciente luce de una raza no sé caucásica, igual nosotros que, tenemos, que somos de raza mestiza, igual se ve una coloración diferente por el retorno venoso acumulado ahí. Entonces, ¿qué cosa significa bocio, no? La clase es bocio y nódulo. Entonces ya hice una pequeña introducción. Ahora, la parte del bocio, bueno, es el aumento difuso o nodular del tamaño de la glándula tiroides. Aquí observan que desde las esculturas Mochica, pues observan, aquí llama mucho la atención un bocio y por aquí, no sé si ustedes logran ver, es como manera de un exoftalmos en este paciente con una mirada, digamos, de pánico, con una retracción palpebral. Aquí en esta imagen del centro está el doctor Pretel, que él es de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, quien ha estudiado muchos años a las enfermedades tiroideas. Ustedes pueden observar el gran crecimiento de la glándula tiroidea. Aparentemente es un crecimiento nodular porque tiene bordes irregulares y aquí podemos ver una mujer joven con un bocio difuso, ¿no? Entonces, hay múltiples etiologías sobre el bocio. El diagnóstico temprano debe ser muy importante. Puede ser un bocio difuso, quiere decir que toda la glándula tiroidea ha crecido de manera importante o simple, ¿no? Bocio nodular es un bocio con una glándula tiroidea que ha crecido a, a costas de repente de que hay un nódulo en un solo lóbulo, un solo nódulo que haya crecido y aumentado el volumen, o que esta glándula de manera múltiple tenga nódulos. Entonces podemos dividirlo así, ¿no? Es un bocio que es simple o difuso, nodular, con un solo nódulo, o multinodular que pueda tener más tejidos regulares. Según la funcionalidad, puede ser un bocio tóxico, este es el que más complicaciones nos va a dar, luego vamos a conversar por qué, y el bocio no tóxico. ¿A qué se refiere con no tóxico o tóxico? Cuando se refieren en no tóxico, quiere decir que no hay una hiperfunción de hormonas tiroideas, no hay un hipertiroidismo de por medio, no hay una hiperfunción tiroidea. En el tóxico sí, en el tóxico sí hay una hiperfunción tiroidea generando más complicaciones, por ejemplo, si imagínense que tenga parte del bocio, un episodio de taquicardia, arritmia, osteopenia, osteoporosis, fractura, todo eso por la hiperfunción tiroidea. Entonces, como tenemos múltiples etiologías, pues podemos siempre a la cabeza recordar la deficiencia de la ingesta de yodo o lo que se llama el bocio endémico. Otra posibilidad pueden ser desórdenes inflamatorios, tiroiditis, por eso les comentaba si hubiera dolor o no, tiroiditis autoinmunes, tiroiditis silentes, posradiación, subagudas, supuradas, con abscesos, por ejemplo, hemos visto en alguna oportunidad pacientes que han tenido, por ejemplo, tuberculosis o un absceso por una picadura de un insecto, enfermedades tiroideas que puedan causar bocio también, por ejemplo, en las enfermedades como la acromegalia puede generar un aumento también de volumen de la glándula tiroidea, generando un bocio. Asimismo, recordemos que la hiperfunción de la misma glándula puede llevarnos como estas causas, o sea, puede ser de siguiente etiología: la enfermedad de Graves-Basedow, bocio multinodular tóxico, bocio nodular tóxico, o el bocio puede incluir, recordemos, uno o más nódulos. Hay pacientes que han tenido cáncer de tiroides. Es muy raro, pero nunca falta esos casos extraños que llegan al consultorio, al hospital, teniendo un crecimiento muy grosero, un crecimiento grosero de la glándula tiroidea. Incluso en algunos casos llega este crecimiento de la glándula tiroidea o el tejido glandular llega a protruir a través de la piel, ¿no? Entonces, esos sí son casos muy groseros, severos, en otros pacientes por granulomatosis o enfermedades infiltrativas de la tiroides. Entonces, aquí hay una pequeña imagen. Este es un recién nacido que tiene un bocio. Este es una persona, es un recién nacido con bocio porque ha tenido, por ejemplo, es un hijo de una madre hipertiroidea y ha tenido un daño
asimismo, porque estos pacientes con hipertiroidismo pues reciben antitiroideos, reciben Lugol, productos que puedan disminuir la síntesis tiroidea materna, pero como complicación pues hacen a veces un hipotiroidismo con bocio fetal. Entonces, tenemos aquí que el bocio siempre puede ser por la alteración de la disponibilidad de yodo. Ustedes deben recordar lo que es lo que pasaba en nuestro país, que creo ahora ya es un país declarado como libre de deficiencia de yodo, porque se promovió mucho el consumo de la sal yodada, ¿no? Entonces, prácticamente no hay hogar en el país que no tenga una sal yodada en casa. Hay aportes deficientes de yodo o aumento del aporte de yodo, que ahora es un problema. A veces hay problemas, por ejemplo, en la selva, hay ingesta de bociógenos, productos que contienen sustancias que generarían una alteración de la función, por ejemplo, col, yuca, ¿no? Tapioca, como lo pueden conocer en Brasil, que pueden ser productos bociógenos. Alteran la organificación tiroidea del yodo o que puedan interferir en la producción y liberación de hormonas tiroideas. Hay otros pacientes que puedan tener un síndrome de resistencia a la acción de las hormonas tiroideas. Quiere decir que por más que el cuerpo produzca las hormonas tiroideas, pues el receptor no está apropiado y por lo tanto las hormonas tiroideas van a seguir en aumento. El TSH también va a estar normal o alto, no se va a suprimir y eso genera un bocio. La misma enfermedad de Gray-Paxado, como les dije, y toda la lista que ustedes han visto que es muy, muy de lo más frecuente a lo menos frecuente. La parte fisiológica, pueden observar que hay pacientes que tienen, por ejemplo, em, pubertad o el embarazo son situaciones que pueden presentar bocio de manera fisiológica sin que sea patológica y tendríamos que estar preocupándonos o pensando en otras cosas. Entonces, recordemos que en el interrogatorio preguntemos si ha tenido, por ejemplo, traumatismos cervicales, embarazos recientes o actualmente está gestando enfermedades virales recientes. Ojo que aquí con esto de virus, cuando tuvimos la primera o la segunda ola de COVID-19, teníamos pacientes que luego de COVID habían tenido clínicamente dolor en el cuello, síntomas de hiperfunción tiroidea y todo, algunos casos se asumían como una tiroiditis viral, ¿no? Una tiroiditis subaguda. Y esto, pues, muchas veces se asociaba a post vacuna o a post casos de COVID. Además, recordemos que hay pacientes que también consumen fármacos y pueden tener pacientes que consumen yodo de manera diferente, de repente han recibido un fármaco, por ejemplo, un contraste o litio. Es muy frecuente que los pacientes que han recibido litio por psiquiatría reciban o tengan alteración de la función tiroidea. Por lo tanto, es requisito mm, que en la área de salud mental, antes de iniciar una terapia con litio, deban medir o dosar las hormonas tiroideas, verificar antecedentes y hacer un seguimiento mínimo una vez al año. De igual manera con la miodarona, que es un antiarrítmico tipo 3 que usan los pacientes que presentan una fibrilación auricular, pues los pacientes también tienen una alteración de la producción de la hormona tiroidea, puede un grupo según también depende mucho de la respuesta inmunitaria, pero hay grupos de pacientes que hacen hipertiroidismo, otros que hacen hipotiroidismo, entre otros fármacos, incluyendo la levotiroxina, ¿no? Además, hay de manera inescrupulosa ambientes, áreas clínicas o personales de salud que pueden, digamos, vender productos para perder peso, ¿no? En un caso pueden para perder peso o ganar energía, adelgazar rápido y cosas que en realidad les están vendiendo a muchos pacientes, por ejemplo, hormona tiroidea, ¿no? Hormona tiroidea, y entonces clínicamente el paciente se vuelve hipertiroideo. En algunos casos pueden hacer el bocio, pero estás sometiendo a un estrés tremendo a este paciente. Claro, va a tener eh, pérdida de peso por el metabolismo incrementado, pero esto es a costa de daño cardiovascular o de daño del metabolismo focal, ¿no? Entonces, cuando tenemos en caso de bocio, siempre preguntemos si hay disnea, disfagia, disfonía. Debe superar a veces que la obstrucción de la vía aérea supere el 70% para que recién el paciente tenga una obstrucción importante. A veces llegan a la emergencia pacientes con un crecimiento rápido del bocio y a veces eso se asocia al linfoma, ¿no? Tumores, neoplasias, pero vemos las imágenes tomográficas donde la tráquea, donde
supongamos que tiene un diámetro, bueno, exactamente ahorita no tengo el diámetro que tengo una tráquea, pero supongamos que es de 2 centímetros de diámetro, pues vemos milímetros nada más. Entonces la persona no puede respirar adecuadamente y eso hace que a un distrés respiratorio, insuficiencia respiratoria lleguen por emergencia, sean intubadas o a veces no pueden ser intubadas, llegan a tráqueo, entonces a traqueostomía. Entonces es un problema que siempre es importante estar atentos a preguntar. Valorar movilidad de la glándula. Si es una glándula fija, pétrea, que es poco movible, lamentablemente tendríamos que sospechar de una neoplasia o de una situación que pueda generar asociada a un NM, un posible NM. Habría que ir enfocándonos a eso, ¿no? Hay pacientes que si ustedes hacen la maniobra de Pemberton y les sale positiva, o sea, que el paciente eleve los miembros superiores y de manera pronta hace digamos, un aumento de coloración de la piel por el retorno venoso estancado, por así decirlo, que se queda ahí, ¿no? No hay un buen flujo del pase de la vena yugular, pues podemos sospechar de un bocio intratorácico, ¿no? Es un crecimiento que incluso esa glándula tiroidea invade la caja torácica. Puede haber congestión facial, inculpización, que es lo que hablábamos del signo de Pemberton. En el caso de los grados de presentación de bocio, ustedes van a ver aquí arriba a la derecha la tabla 1. Esos grados de presentación de bocio fueron realizados para identificar bocio endémico, ¿no? Bocio endémico, ¿ok? Entonces, de todas maneras lo deben conocer, donde 0 es no bocio, 1A palpable pero no visible con el cuello, aún con el cuello extendido, 1B se palpa y puede ser que con el cuello extendido, pero no es visible en el cuello en posición normal. Un bocio grado 2 es palpable y visible en el cuello en la posición normal y bocio grado 3 es un bocio muy voluminoso visible a distancia. Entonces, todavía se podría decir que hay zonas donde puede haber una incidencia leve de un bocio endémico, zona de deficiencia moderada, zona de deficiencia severa de yodo. Y bueno, cuando hay una población que tenga del 5 al 20% de la población con deficiencia de yodo o óseo endémico, pues es que es leve. Cuando es de 20 a 30 es que es una zona con deficiencia moderada. Y cuando es más del 30% es una zona con deficiencia severa. De todas maneras, hay muy pocas zonas que puedan presentar ese tipo de deficiencia, pero es bueno que conozcan cuánto, cuánto puede ocurrir, ¿no? A pesar del consumo del yodo, también existe aumento de la presencia del nódulo tiroideo. Puede deberse a mayor presencia de exámenes auxiliares. ¿Qué significa eso? O sea, a propósito, vuelvo a tomar la pandemia. Por la pandemia se han tomado muchísimas miles de tomografías, ¿verdad? De repente ustedes, ¿quién no ha escuchado que a un familiar le han hecho una tomografía y le encontraron un tipo de daño? Pero estos cambios o esta presencia, este estudio hecho al tórax, también abarca unos cortes de la zona cervical y es ahí donde encuentra la glándula tiroidea y describen, ¿no? Incidentalmente encontramos que en la glándula tiroidea hay nódulo tal. Entonces, en el paciente ya no sale de su COVID y tiene que ir al endocrinólogo. Entonces, lo que pasa es que son estudios o más pruebas que se hacen y el paciente es diagnosticado mucho, con mucha más frecuencia de nódulo, pero lo que no ha aumentado es el porcentaje de diagnóstico de cáncer. ¿A qué quiero llegar? Puede que como tenemos más exámenes auxiliares, hay más gente capacitada, hay mayor acceso, o por uno u otro examen me hago una prueba y por ahí aparece un incidentaloma en la glándula tiroidea. ¿Qué es un incidentaloma? Es aquel tumor que se encuentra en un órgano X, el cual no era tu prioridad de búsqueda de una patología. Entonces, ahora igual se van encontrando más temas. Entonces, el bocio, ¿quién lo puede padecer? Entonces, cuando se investiga mediante ecografía, la frecuencia de bocio aumenta en la edad hasta llegar a un 60% en el caso de las mujeres de edad superior a 60 años. No obstante, también puede darse en varones, aunque en menor frecuencia. Los factores de riesgo a mayor edad y de sexo femenino. No es infrecuente que se observe de forma transitoria en recién nacidos de madres tratadas durante el embarazo con fármacos antitiroideos por el hipertiroidismo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Entonces, la insulina resistencia. Ustedes se han dedicado a rotar ahora en sus prácticas hospitalarias y han visto que la mayoría de pacientes pues tienen insulina resistencia, sobrepeso, que viene a ser lo que es prediabetes.
otros diabetes. O sea, todo lo que pueda involucrar el síndrome metabólico, los pacientes tienen más riesgo para hacer esto. ¿Por qué? Porque hay un crecimiento de también de un estímulo, el hiperinsulinismo de una u otra manera, hay un estímulo adicional para que estas células tiroideas puedan crecer. Entonces, es más frecuente en el sexo femenino, no hay diferencia racial y no olvidemos los requerimientos. Eso lo pongo porque es importante recordarlo como dato teórico, que un adulto requiere mínimo 150 microgramos de yodo y las gestantes y los niños 200 microgramos. Entonces, recordemos que el bocio difuso nodular no tóxico, o sea, no tóxico que no libera hormona tiroidea, puede ser esporádico o endémico. Endémico, bueno, a ver, si ustedes se dan cuenta, todavía hay zonas rurales en nuestro país, hay gente muy mayor que todavía vive en caseríos, en zonas rurales, que no ha tenido mucha llegada a una, digamos, a un crecimiento socioeconómico probablemente. Entonces, esas todavía quedan con un bocio endémico. Aparte que eso, cuando han sido niñas, son personas que no han recibido un aporte apropiado de yodo, pero ahora sí en la adultez o con su etapa de adulto mayor reciben. Y esto hace también un estímulo de cambio que pueda provocar también un riesgo de generar un bocio en su momento. La evolución natural del bocio simple difuso es bocio nodular o multinodular, que puede complicarse con la aparición de quistes, hemorragia, fibrosis y calcificación. Entonces, si queremos, por ejemplo, de puntero, aquí. Supongamos que tenemos aquí una tiroides normal de una persona que nació, pero ya, disculpen el dibujo ya, pero nació, por ejemplo, en Huancavelica, ¿no? Imagínense que nació en Huancavelica, era una zona endémica que no tenía acceso, entonces la deficiencia de yodo hace que en algún momento esta mujer tenga, por ejemplo, poca producción de hormona tiroidea, pero un aumento increíble de la TSH. La TSH nos invita a la glándula tiroides a producir hormona tiroidea, pero también la invita a crecer. Entonces es una glándula que va creciendo con el tiempo. Y esta célula, acuérdense con las primeras imágenes, las células o las unidades funcionales son los folículos tiroideos, ¿no? Pero con el tiempo ese folículo tiroideo también puede crecer generando nódulos, ¿no? Van uniéndose los folículos, van generando nódulos. Entonces, esos nódulos pueden ser, por eso es que yo les decía que la evolución va de una tiroides normal a un bocio simple, luego a un bocio nodular, y cuando más años pasan, más probabilidad de que aparezcan más nódulos, y a eso se le puede llamar bocio multinodular, ¿no? Si no es un nódulo hiperfuncionante, pues es un bocio multinodular no tóxico. Pero si por lo contrario uno de estos nódulos se convierte en hiperfuncionante, quiere decir que este nódulo está provocando hormonas tiroideas, generando un bocio multinodular tóxico, ¿no? Ya esta es la evolución de la historia natural. Entonces, esto sí puede generar más problemas cardiovasculares en las pacientes, ¿ya? Entonces, esta degeneración que puede ir apareciendo, este crecimiento, puede haber quistes, hemorragias o fibrosis, incluso calcificación. Entonces, en la etiopatiogenia puede haber, el aumento es debido a proliferación del epitelio folicular, mi puntero, ok. Proliferación del epitelio folicular y aumento de folículos tiroideos, proliferación vascular y tejido conectivo en menor medida. Con el tiempo ocurren cambios estructurales y muchos se transforman en nódulos, como les comentaba. Intervienen la TSH, la gonadotrofina coriónica, la inmunoglobulina estimulante de tiroides, la IGF-1, entre otros. La IGF-1 no es nada más y nada menos que la somatomedina C, que es el resultado del estímulo de la hormona de crecimiento. Entonces, hay señales estructurales que pueden generar o formar estos crecimientos, sobre todo la TSH y la IGF-1 estimulan
la producción de nódulos de bocio, ¿no? Entonces, los factores que regulan negativamente vendría a ser el yodo, el factor beta transformante de crecimiento o la somatostatina. Pero los que estimulan, ya les dije primero, la TSH y la IGF. Entonces, esta IGF-1 sobre todo es la que va a estimular, por eso yo decía, la gente que tiene insulinoresistencia o la que tiene sobrepeso, obesidad, va a tener mayor predisposición de bocio. Y los que tienen los factores que regulan negativamente, pues son los que están aquí. Así que no se olviden que si hubiera sospecha o duda de alguna otra endocrinopatía que me genere bocio, pues tenemos que buscarlo, ¿no? A propósito de la acromegalia, los que están en el 2 de mayo, pues han visto la pajarita con acromegalia, que también tiene bocio. Entonces, la fisiopatología viene a ser que el bocio es una reacción adaptativa de las células foliculares frente a cualquier proceso que altere la producción hormonal. Hay un déficit de yodo que genera la disminución de la CT74, por lo tanto eleva el TSH, que es un feedback negativo, que también es estimulado por la adolescencia y gestación de manera fisiológica, y el incremento de la TSH genera hipertrofia, hiperplasia y activación del NIS, que es el simporter sodio-yodo que les dije que ingresaba sodio-yodo a la célula para provocar formación de hormonas tiroides. Estos fármacos también. Cuando hablábamos de alimentos bociógenos, col de Bruselas, coliflor, tapioca, yuca, todos ellos pueden generar en alguna u otra manera algún tipo de riesgo de bocio en los pacientes. Entonces, los disruptores endocrinos pueden bloquear la síntesis de la hormona tiroidea y hay algunos fármacos, como ya lo hemos ido mencionando, tipo amiodarona. Entonces, vemos aquí que el bocio endémico es más del 5% de la población estudiada presenta incremento del tamaño de la tiroides. Aquí vemos la silueta de la glándula tiroidea, es una silueta tiroidea gigantesca y se puede observar ciertas nodulaciones dentro de la glándula. Una mujer muy adelgazada, aparentemente de una edad un poco mayor. em, que tiene un bocio que distiende de manera importante la piel, ¿no? Entonces, la idiopatogenia es aquellas personas que tienen poca ingesta de yodo de manera insuficiente para la formación de hormonas tiroideas, sustancias bosiógenas como por ejemplo las que están aquí mencionadas, ya les mencionaba nabo también, nabo, col, incluso el factor de riesgo para personas desnutridas y la persistencia del factor que lleva a bocio sólido luego a pasar a incluso, esta es una, si persiste pasa a formar nódulos como les había mencionado. En el año 60, el mapa de la OMS, si ustedes se dan cuenta, todo lo que está en lila, en morado, son poblaciones que pues tenían bocio endémico. Ustedes se dan cuenta en nuestro mapa, en Perú, la costa se libraba porque recibía productos marinos, ¿no? Algas, pescado, que contienen yodo, y eso hace que tenga un aporte suficiente de yodo y formación de hormonas tiroideas. Sin embargo, la sierra norte, centro y sierra sur del país, pues no lograba obtener ese resultado. De la selva, en el caso de la selva no creo que tengan datos porque para esa época, bueno, zonas muy inaccesibles, pero en realidad no es que no hayan tenido, ¿no? Aquí lo marcan como que no, pero son reportes en menor intensidad que en la sierra. Entonces, si según ustedes ven las imágenes, pues tenemos presencia de bocio. Miren, acá eso es una pequeña que tiene cretinismo. Ustedes pueden observar el cuello corto, las piernas cortas, manos pequeñas, un abdomen con obesidad infantil, ¿no? O de repente estoy equivocando y ese ya no es una niña, sino es una adolescente, pero no creció porque lo más probable es que haya tenido cretinismo esta paciente, ¿no? En este caso, a ver, nos ponen uno, dos. Aquí, por ejemplo, en este otro caso, acá aparentemente hay una lesión, hay un retardo del desarrollo cognitivo, acá es un bocio multinodular difuso, acá están examinando a este paciente, pero esta niña es una niña con cretinismo, ¿no? A veces se caracterizan por un llanto ronco, hernias umbilicales, ictericia, mal desarrollo genético, poca adaptabilidad para adecuarse en el centro de estudios. A partir del año 69, como les mencionaba, ya fue ley una producción obligatoria de consumir la sal yodada, tanto de consumo animal como humano, ¿no? Como una anécdota, hace muchos años, o sea, en los 60, donde no había mucha regulación,
para utilizarlas, los alimentos, para consumir todo lo que pueda obtenerse, por ejemplo, del ganado vacuno, incluso hacían, de manera anecdótica, les comento, ¿no? Incluso utilizaban las partes viscerales, otras glándulas, otros órganos, incluso usaban la tiroides y se reportaron casos que hacían hamburguesa de la parte del cuello de la vaca, entonces no se daban cuenta que en la carne también la mezclaban con glándula tiroidea, entonces habían casos de reporte de manera anecdótica que hacían hipertiroidismo, un grupo de personas post ingesta, una tirotoxicosis por ingesta de estos productos, ¿no? Con insumos de glándula tiroidea de ganado vacuno. Para retomar la idea, para que entiendan, esto fue ley, entonces toda la sal que se vendía era sal yodada. Así que nuestro país para el año 2016 dejó de estar en la ingesta, digamos, con deficiencia de yodo. Más bien ahora hay países que tienen ingesta excesiva, así que tampoco no nos podemos descuidar. Entonces, en la parte del bocio difuso no tóxico, por ejemplo, hay pacientes que tienen tiroides de Hashimoto. La tiroides de Hashimoto o la tiroides linfofítica crónica, aumento de TSH en algunos casos llega hasta la tirotoxicosis. Hay pacientes que tienen la tiroiditis de Hashimoto. ¿Qué cosa es eso? La tiroides de Hashimoto es una tiroides crónica infiltrativa, linfocítica. ¿Qué es lo que ocurre? En algunos casos al principio hay una discreta destrucción de las células tiroideas. Por lo tanto, a pesar de que sea una tiroiditis crónica que llegue al final a hipotiroidismo, pues hay un pequeño porcentaje de población que hace una destrucción de las células y ¡pum! Libera al torrente sanguíneo una cantidad regular de hormonas tiroideas generando una tirotoxicosis. Pero la gammagrafía sale no captadora, es una gente que tiene anticuerpos anti-TP o antitiroglobulina positivo, y con el tiempo esto reduce, o sea, dura semanas nada más. Eso un bocio difuso. En algunos casos, luego de una hashitoxicosis, termina pasando a un bocio difuso no tóxico, ¿no? Que es el hipotiroidismo por Hashimoto. Em, por si acaso tienen algunas preguntas, me pueden escribir en la cajita del chat o hacerme su pregunta al final de la clase, por favor. En caso del bocio difuso tóxico, la enfermedad de Graves-Basedow, que es lo más frecuente, hay un aumento difuso de la vascularidad tiroidea y hay anticuerpos, ¿no? Como la inmunoglobulina estimulante de la tiroides que son positivos. Lo clásico de una paciente de Graves-Basedow va a tener esa piel sudorosa, retracción palpebral, orbitopatía, puede tener miopatía. En el caso de la orbitopatía, recuerden que puede haber dolor de globo ocular, quemosis y eritema de la conjuntiva, dolor, poca movilidad, visión doble, bocio, incluso mixedema, ¿no? Entonces, en esas dos pacientes que vienen a tener hipertiroidismo primario por el bocio tóxico, por el Graves-Basedow, generalmente son mujeres jóvenes con bocio difuso, en su mayoría, digo difuso, puede ser de manera muy infrecuente que tenga algún nódulo, así que revisen bien la parte de la órbita, ¿no? Entonces, en el bosque difuso tóxico es la enfermedad de Graves-Basedow, con presencia de TSI, que es la inmunoglobulina estimulante de la tiroides, se quiere decir que se acopla al receptor de la TSH y estimula una perdón, simula una TSH y estimula toda la cascada de formación de hormonas tiroideas. Diferencia de la tiroiditis de Hashimoto, que generalmente puede tener en algunos casos una tirotoxicosis, pero termina siendo un bocio por aumento de la TSH por un hipotiroidismo primario, diferente, ¿ok? Aquí en el bocio difuso de Graves-Basedow y tóxico hay una supresión de TSH y una elevación de las hormonas tiroideas. Como causas raras, hay pacientes que tienen hipertiroidismo dominantemente autosómico, adenoma secretor de TSH. ¿Qué sería un adenoma secretor de TSH? O sea, es un tumor en la hipófisis que libera TSH. Por ejemplo, en este caso es un paciente que tiene en vez de silla turca, todo está ocupado por una masa infracelular con algunos tipos de lesiones eh, de hemorrágicas, necróticas, que ha tenido una producción excesiva de TSH que a su vez genera también el hipertiroidismo. Miren, el bocio difuso, este jovencito propósito no solamente producía TSH, sino que también producía GH.
en su niñez, por eso este chico llega hasta el tamaño de la puerta, ¿no? Pasa el marco de la puerta, si lo pueden ver, es un chico que tenía un caso de tumor productor de TSH y productor de hormona de crecimiento en la niñez, o sea, era un gigantismo, no llegaba a ser acromegalia, sino gigantismo. También hay síndromes de resistencia a la hormona tiroidea y tumores secretores de gonadotrofina tiroidea. Fisiopatología del bócio difuso no tóxico. Entonces, el bócio no tóxico difuso es considerado como precursor de los nódulos tiroideos, eutiroideos y bócio multinodular no tóxico. Puede haber antecedentes, por ejemplo, por radiación, factores genéticos, mutaciones de BRAF, RET que son asociados a estas neoplasias. También puede haber alteraciones de genes BTC y además el RAS en cáncer papilar de tiroides y la insulina resistencia en síndromes metabólicos. Para la parte del adenoma tóxico, por ejemplo, ocurre que más del 70% tiene una mutación somática en el gen del receptor TSH y una mutación de genes en la proteína G. Así que recordemos que el adenoma tóxico es un tumor, perdón, es un nódulo que está dentro de la glándula tiroidea y además es tóxico. ¿Ok? Quiere decir que hay una supresión de TSH y un estímulo de T4. En el caso a ver, en el caso de la fisiopatología del bócio multinodular tóxico, hay un aumento de volumen crónico de la glándula tiroidea asociado a un hipertiroidismo en ausencia de enfermedad autoinmune o neoplasia. Puede ser la enfermedad de Plummer, que es el bocio multinodular no, perdón, Plummer o el bocio multinodular no tóxico o el adenoma tóxico es considerado un precursor del bocio multinodular tóxico. Este tema del bocio multinodular tóxico es conocido de manera como un nombre, el epónimo, la enfermedad de Plummer, por el médico que la describió. Histológicamente hay nódulos bien demarcados, el resto de tejido tiroideo. Algunos de estos nódulos pueden ser calientes, tibios o fríos. Voy a explicar esto más adelante. Microscópicamente, nódulos son de crecimiento de los folículos y la hiperplasia. A diferencia del tejido no nodular, lo cual es evidenciado en la gamografía. Más del 60% de los bóceos multinodulares no tóxicos poseen mutación del receptor de TSH. Pueden tener nódulos simples o múltiples funcionales. Entonces, todo esto, con el tiempo, un bocio simple puede pasar a un bocio nodular, a su vez puede ser multinodular. A ver, acá hay una pregunta. Ah, no, allá, la asistencia. Ok, entonces, y luego de esto que son de los bocios simples a los bocios nodulares, pueden pasar al bocio multinodular y luego puede hacer uno de ellos una toxicidad. Entonces, puede tener cuadro de bocio con la tirotoxicosis, es más común en las zonas de deficiencia de yodo. Recordemos que esto puede hacer muchos años de enfermedad y recién en la población adulta mayor se puede manifestar. Entonces, miren, esto es una gamografía que es un trazado con un radiofármaco. Usualmente usamos el yodo 131. Y recuerden que la célula tiroidea, el tirocito, es la única célula ávida de yodo. Al ser la única célula ávida de yodo, que capta yodo, organifica yodo, entonces cuando el paciente recibe de manera bioral, consume, le damos para el estudio el yodo, el radiofármaco, pues es captado. Entonces, en una captación adecuada es una captación homogénea, distribuida de manera pareja aquí en los ambos lóbulos. Y si es un paciente que tiene bocio multinodular, pues la imagen se va a ver una captación irregular, heterogénea. Miren acá es como se dibuja la forma del nódulo, unos más calientes que otros, ¿no? ¿A qué me refiero calientes? A que ha captado de manera importante el yodo. A eso se refería, ¿no? Nódulo frío, ustedes ven aquí la silueta. Ven aquí la silueta de la glándula tiroidea. Tienen que tener mucha paciencia. Pero esta zona no, no capta yodo. Entonces, esto es un nódulo frío, hipocaptadora, ¿no? No capta. Y esto es una captación difusa importante, es el Graves básico, bocio difuso hipercaptador. Pero aquí, si ven ustedes, esto es una tiroides, miren, la glándula tiroidea.
Y aquí hay un nódulo que capta bastante, es un nódulo caliente, hipercaptador. Entonces, por eso es que la gammagrafía nos ayuda a tomar decisiones. Aquí, por ejemplo, es un nódulo que ya el resto de la tiroides ni siquiera se ve, ¿no? Está suprimido por esto, porque el nódulo es tremendamente caliente y ya ha absorbido todo. Entonces, eso es un nódulo caliente. Entonces, nos ayuda mucho a tomar decisiones, la gammagrafía, para poder decidir si hacemos o no la terapia con yodo. Entonces, si fuera un bocio multinodular y sería tóxico, pues damos la terapia para hiperfunción metabólica con yodo 131. ¿Ok? Vamos a poner aquí un puntero. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, en los pacientes que han tenido, según las edades, las frecuencias, ¿no? La enfermedad de Graves, un poco más frecuente desde los 20 años, luego cae con la edad. El adenoma solitario tóxico, muy infrecuente en la juventud, más frecuente entre la década de los 60 y 79 años, 80 años, luego desciende. Y en el caso del bocio multinodular tóxico, muy discreto en la parte de la juventud, va aumentando a partir de la década de los 40 con un repunte pues desde los 50, 60 años. Es importante que en la hospitalización vemos que recibimos gente de provincia, de la zona de la sierra de nuestro país, que vienen con su bocio y que luego de años ya empiezan a tener algún tipo de otro malestar y por eso lo mandan al nutrición. Entonces se les examina y es un bocio multinodular tóxico. Tóxico me refiero a que hay una hiperproducción de hormonas tiroideas porque ya desarrolló, se estimuló tanto un nódulo que hace formación de las hormonas. Acá es un casito, por ejemplo, bocio multinodular tóxico con obstrucción severa de la vía aérea superior. Miren, acá está la glándula, acá es la paciente, no se llega a ver de manera, pero aquí ese es un estudio, una radiografía simple, botón aórtico, la vía de la tráquea está es como un halo muy escaso y encima lateralizado hacia el lado izquierdo de la paciente. Aquí en la tomografía se ve de igual manera lóbulo tiroideo derecho que está desplazando la tráquea al lado izquierdo. En la gammagrafía, pues vemos acá un nódulo, acá otro, y otro, y otro. Entonces, un bocio multinodular con hipercaptación en este, entonces, y hay una toxicidad. Es una mujer que tiene 81 años de edad, que cursa con estridor laringio, fue entubada y se palpa el lóbulo tiroideo derecho sumergido en la región clavicular derecha. Hormonas, hipertiroidismo subclínico. El mediastino superior ensanchado con desplazamiento de la tráquea al lado izquierdo. En la gammagrafía se observan nódulos autónomos, quiere decir calientes aquí, ¿no? Con una biopsia sospecha de malignidad. Entonces, algunos de estos casos pueden incluso degenerar esas células y mutar y terminar siendo neoplasias de manera un poco frecuente. Entonces, el bocio multilinear, ahora el no tóxico quiere decir el que no produce hormonas tiroideas, va a poner un acúmulo de fibras de tejido conectivo, puede generar replicación celulares, foliculares normales. La existencia del bocio multinodular no tóxico refleja que las células foliculares adoptaron diferentes patrones de respuesta a los factores de crecimiento. Predominan trastornos morfológicos focales debido a la hiperplasia con mayor frecuencia, degeneración o fibrosis y trastornos de la glándula tiroidea. Quiere decir que la formación de hormonas tiroideas está conservada sin generarle problemas a la paciente. Entonces no suele tener síntomas, pero sí es un bocio visible. En algunos casos llega a tener obstrucción. Por ejemplo, aquí está definitivamente es como la mujer que le habíamos enseñado, está en la cara lateral, se ve la silueta. Esta es una mujer de 48 años de edad, luce de mucho mayor edad, ¿verdad? De 48 años de edad, que tiene un antecedente de haber nacido en Ayacucho y tiene un bocio de hace 25 años. Algunas mujeres llegan hasta ponerle como una chalina porque ya no les cuelga el cuello. Esto le genera un dolor cervical crónico, ¿no? Es una postura que están cargando ahí más de 200 gramos de glándula tiroidea y están generándole una tensión muscular también al paciente, ¿no? Muscular, diría yo, y emocional, ¿no? Entonces, esto se ve claramente los nódulos, ¿ok? Le hicieron una tiroidectomía y quedó con el cuello aparentemente en un tamaño normal, ¿no?
Entonces, recordemos que que, por ejemplo, la IGF-1, que es la respuesta del estímulo de la hormona de crecimiento sobre el hígado, puede haber presencia de bocio en pacientes con acromegalia, por eso también en la hiperinsulinemia, porque comparte acá el factor de crecimiento tipo insulina tipo 1. em, Cultivos de folículos tiroideos expresan IGF-1 y IGF-2, por lo tanto puede haber crecimiento. Proliferación de células foliculares de nódulos tiroideos son independientes de los valores de la IGF-1, es decir, hay una acción autocrine. Otros factores también puede haber factores angiogénicos producidos por las células foliculares. Imagínense, hay factor de estimulante del crecimiento endotelial. Esto es por estímulo de la TSH. Entonces, un diagnóstico diferencial del bocio, ¿cuál podría ser? Aneurisma de la arteria carótida, un fibroma, una malformación, un higroma, un lipoma, linfoadenopatías, adenoma paratiroideo, que es otro diagnóstico diferencial, quiste paratiroideo, quiste del conducto tiroglоso, un absceso o un linfoma, en vez de que sea un diagnóstico diferencial de voz, ¿no? En el diagnóstico diferencial puede haber también, acuérdense, compresión traqueal, fenómeno de Jod-Basedow, necrosis hemorrágica intranodular o consecuencias del hiper o hipo a larga data. ¿Quién de ustedes sabe qué es el fenómeno de Jod-Basedow? ¿Se acuerdan? El fenómeno de Jod-Basedow consiste en que una persona aparentemente sana sin enfermedad tiroidea recibe una cantidad de yodo elevada. ¿Quiénes podrían recibir? Por ejemplo, aquel paciente que le van a hacer una resonancia, una tomografía con contraste. Entonces, imagínense que le van a hacer un contraste y le aplican el yodo y en ese momento hace una sobreproducción, liberación de hormonas tiroideas. Entonces, hace un episodio de tirotoxicosis, ¿no? Incluso eso podemos buscar en los pacientes con antecedente de recepción de un exceso de yodo. ¿Cómo se maneja? Ahora, si no tiene compresión, que no hay síntomas de compresión de manera al examen físico, al valorarla, pues observamos. Pero si tiene síntomas compresivos, pues se sugiere tratamiento quirúrgico. Yodo en caso que fuera tóxico, que sea hiperfuncionante, sobre todo cuando no se pueda operar, cuando sea una persona de mucha edad o de mucha complicación cardiovascular, que sea un riesgo más bien operarlo. Entonces, eso es un problema, ¿no? Entonces, cuando tenemos un bocio, tenemos que identificar funcionante o no funcionante. Si es estructural, veamos si es nodular, si es multinodular, ¿no? No es tan complicado en realidad valorar si es hiperfuncionante o no. Por lo tanto, tenemos un plan de trabajo. Tenemos que pedir la yodura. ¿Cómo sé si tengo un buen paciente? ¿Cómo sé si tengo un valor adecuado de yodo, no? Pues normalmente tenemos que hacer la yoduria. Así que la yoduria es medir el yodo en la orina. Idealmente, idealmente deberíamos tener más de 10 microgramos por mililitro, ¿no? Más de eso. Valorar TSH, T4 libre, anticuerpos, anti-TPO, antitiroglobulina o la inmunoglobulina estimulante de la tiroides. La ecografía tiroidea nos va a ayudar mucho. Es el mejor estudio, una ecografía bien hecha, bien reportada, nos ayuda muchísimo para identificar los pacientes. La gamografía tiroidea, pues para verificar si realmente es un bocio multinodular tóxico y según ello recibir terapia. La biopsia es cuando hay una sospecha. Cuando yo les mencionaba un nódulo frío, aquí voy a volver aquí, por aquí dice nódulo frío, ¿verdad? Nódulo frío quiere decir que este grupo celular o este nódulo no está captando el yodo. Yo les pregunto a ustedes, ¿eso es normal? ¿Ustedes qué creen? ¿Que un tirocito no capte yodo? ¿Eso es normal o qué ha pasado? ¿Alguno que pueda comentar? Creo que sí fue funcionante, doctora. O sea, no está funcionando correctamente. Mira, entonces si es un nódulo frío, quiere decir que
Para empezar, lo normal de un tirocito es que capte yodo. Es lo normal. Y con captar el yodo significa que va a organificar y va a formar hormonas tiroideas, ¿no es cierto? Pero si no capta el yodo, es un trabajo, es una célula normal. A mí me parece muy raro que un tirojito no capte. Entonces, si yo veo que es un nódulo que no capta yodo, que es un nódulo frío, pues debo de sospechar de ciertas neoplasias, ¿no? Así que, por lo tanto, en caso de que ustedes observen nódulos fríos o nódulos hipocaptadores, pues se propondría una biopsia. Una radiografía, una tomografía, una resonancia. Eso sería de acuerdo a criterio clínico según el acompañamiento en el cuadro clínico. Hay algunos pacientes, por ejemplo, que tienen voces por dishormonogénesis y esto, por ejemplo, no hay una buena captación de transporte de yodo, hay un defecto en su organificación, tenemos una alteración de la pendrina. Recordemos que la pendrina es una proteína que saca la célula, perdón, que saca el yodo del tirocito hacia el coloide. Hay un problema en la síntesis y secreción de de la tiroglobulina o de las globulinas transportadoras de las hormonas tiroideas o defectos en la yodotirosina. Entonces, hasta aquí hemos terminado lo que es bocio. Si gustan, me hacen las preguntas de bocio ahora o al final hacemos todas las preguntas si gustan, me dicen. ¿Hay alguna pregunta ahora? ¿Alguna pregunta? Hasta aquí de bocio. Entonces vamos a continuar con lo que es nódulo tiroideo. Ok, entonces el nódulo tiroideo. Vamos a observar que el nódulo tiroideo viene a ser una lesión concreta que generalmente se palpa si es que es más de 1 centímetro o en su defecto ecográficamente se puede detectar también de manera precisa cuando tú quieres buscarlo, detectándola dentro de la glándula tiroidea. Entonces, el nódulo puede ser solitario, puede ser o descartar un adenoma solitario, descartar un bocio multinodular tóxico, porque a veces ya y te dicen, tengo acá un bultito, ¿no? Pero sin embargo no es solo un bulto, sino que tiene muchos nódulos. Puede ser, también ser por una tiroiditis o una infiltración o por problemas infecciosos. De todas maneras, debemos tener un diagnóstico diferencial que puede ser de origen extratiroideo, como el quiste de conducto tiroglosio, también que es un residuo, un rezago de la parte embrionaria que viene la glándula tiroidea desciende a nivel cervical anterior y a veces cuando hay una alteración, pues se queda el quiste a mitad de camino y eso hace que parezca que no ha migrado completamente, ¿no? Además hay quistes paratiroideos, metástasis también a neurimas, adenomegales o adenomas paratiroideos. Si fuera de origen benigno, pues pensemos en todas estas listas de problemas que podrían tener nuestros pacientes cuando vienen por una probable molestia que les parezca nódulo. De manera maligna, todos los tipos de cáncer, ¿no? Cáncer papilar, folicular, células de Hartel, carcinoma medular, anaplásico, linfomas o lesiones metastásicas de la tiroides. Ecográficamente tenemos que este es el lóbulo tiroideo derecho y aquí está el anillo traqueal, el istmo, el esófago. Así que aquí tenemos, acá hay músculos pretiroideos. Aquí está la piel, esa es una ecografía, digamos, tiroidea, la vista axial. Entonces, tenemos un nódulo tiroideo, a veces se palpa, a veces no. Si se palpa es porque tiene 1 centímetro o más. Además, a la imagen ecográfica, que es el mejor estudio para que ustedes evalúen un nódulo, es con la ecografía tiroidea. Los incidentalomas generalmente eran temas que eran masas nodulares que no se han llegado a palpar, que no tienen ningún tipo de valoración por el paciente incluso, pero recordemos que tienen el mismo, aunque no se palpe igual, no es que sea más frecuente que sea un cáncer o no, ya les mencionaba que tienen la misma probabilidad, el riesgo, el porcentaje y el riesgo de neoplasia no es que haya aumentado ahora más, sino que igual se detectan más nódulos, sí, pero es la misma, se mantiene la posibilidad de neoplasia, ¿no? Generalmente, si son más de 1 centímetro, deben ser reevaluados
Y ahora, hay también nódulos que son menos de 1 centímetro, pero son sospechosos. Por lo tanto, hay que hacer seguimiento y decidir en el caso de tomar la pauta de una biopsia cuando sea necesario. Entonces, la guía clínica reconoce que la mayoría de los nódulos tiroideos son de bajo riesgo. Muchos tipos de cáncer de tiroides plantean un riesgo mínimo para la salud humana y pueden ser tratados eficazmente. Una vez descubierto el nódulo, tenemos que hacer una buena historia clínica, saber si ha tenido radiación, exposición a fármacos, a radiación ionizante en la infancia, adolescencia, historia familiar de cáncer en la familia o síndromes asociados. Si este nódulo tuvo un crecimiento rápido o tuvo ronquera, quiere decir, si tuvo crecimiento rápido, pues que nos llama mucho la atención. Puede ser asociado a una neoplasia, o si tiene una aparición de ronquera, pues puede ser que haya infiltrado incluso al nervio recurrente laríngeo. El antecedente del paciente y los datos del examen físico ayudan mucho. Agregaríamos, por ejemplo, aquí, si tenía antecedentes familiares con síndromes asociados, como complejo de carne, poliposis familiar, carcinoma medular familiar, neoplasia endocrina múltiple, que se asocian a otras tumoraciones, por ejemplo, en hipófisis, en paratiroides o en adrenales. Entonces, cuando ustedes tengan pacientes que tienen antecedentes familiares, no, sí, que han reportado tumores en paratiroides, en hipófisis, entonces sí hay que estar estudiándolo un poco más con mucha más atención, no solo por un nódulo, sí, de repente es un bosque endémico, no, veamos un poquito más acuciosamente. Ahora, si es un nódulo de gran tamaño, si es de sexo masculino y es de más de 60 años, pues hay que sospechar de una malignidad, asimismo de cuando tiene un grupo etario mucho más joven. Entonces, hay que verificar también en la palpación adenopatías, ¿no? Y en la ecografía nos ayuda a corregir o no. Estos son los secciones de los grupos ganglionares. Tenemos el 1A, 1B, que se encuentra de manera submandibular. Luego viene acá el 2A, que está por la rama ascendente de la mandíbula. Luego retroauricular y suboccipital se encuentra el 2B. De manera, la parte medial del esternocleidomastoideo y por delante, con la arteria carótida, estamos teniendo el grupo 3, el grupo 4 en la parte inferior desde el 3 hasta sobre la clavícula viene acá el grupo 4. El quinto grupo ganglionar desde la parte posterior de todo lo que es detrás del esternocleidomastideo hasta la parte, digamos, casi previa al hombro del tercio medio hasta al compartimiento 4 viene el 5A y 5B. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en el grupo 6? En la parte del cartílago cricoideo sobre la tráquea, tenemos que averiguar también si hay o no adenopatía. Entonces, hacemos un barrido desde aquí, seguimos buscando en orden y palpamos y luego hacemos la ecografía, ¿no? Entonces, hay diferentes problemas como el síndrome de Caude, que hay múltiples hemartomas, nódulos en la piel, mucosa oral, anomalías de la mama y tiroides. O sea, en realidad estos pacientes que tienen otros problemas como tumores gastrointestinales, pólipos en la mama, hablamos de diferentes problemas como incluso de tiroides. En la poliposis adenomatosa familiar hay más de 100 pólipos en el colon y recto y que comúnmente se asocia a toda una serie de manifestaciones clínicas extracolónicas asociadas con mayor frecuencia a, a la biopsia respecto a la población general, ¿no? A las enfermedades, en la adenomatosis, perdón, adenomatosis, poliposis adenomatosa familiar, ¿no? Entonces puede haber hepatoblastomas, tumores tiroideos, adrenales, tumores pancreáticos y también tumores del sistema nervioso central. El complejo de carne es válido mencionar porque se acompaña a otros tumores. O sea, estas son enfermedades raras ya asociadas, mejor dicho. Entonces hay que preguntar que tuvieron tumores o mixomas, puede haber en auriculares, puede haber hiperpigmentación cutánea, lunares azules, lunares en zonas un poco frecuentes, por ejemplo, lunares en la zona del lagrimal, lunares en el labio, lunares azules, hay biopsias para identificar eso, o puede tener afectación de cualquier glándula endocrina como la tiroidea o la paratiroides, ¿no? La neoplasia endocrina múltiple tipo 2, por ejemplo, la 2A, que les mencionaba, que puede haber problemas de la paratiroides, riesgo de carcinoma medular de tiroides y feocromocitoma. Y en 2B hay
neuromas mucosos, hábito marfanoide o carcinoma medular de tiroides y feocromocitoma. La diferencia entre el 2A y el 2B viene a ser los neuromas mucosos y el hábito marfanoide. Entonces, es importante que también hay pacientes que tienen progeria, como el síndrome de Werner, y miren, a los 15 años y a los 48 luce una persona que pues tendría 70, 75 años, ¿no? En la clínica predominan la talla baja, el envejecimiento precoz y las fases, entre comillas, de pajarito. La incidencia de tumores es 10 veces mayor que en la población general entre los benignos y además meningiomas. De los malignos epiteliales hay carcinomas también de tiroides. Entonces, para el examen físico, no se olviden de mencionar si hay o no ronquera, si hay o no adenopatías, si el nódulo es fijo, es móvil. Se recomienda que a todo paciente que tenga al examen físico un nódulo, aparte de pedir la ecografía, solicitemos los niveles de TSH, ¿no? Y según ello, valorar pedir la gentigrafía, que es la gammagrafía. Entonces, si tenemos una TSH que sale baja, suprimida, tenemos que pedirle una gammagrafía con yodo 123. En el caso tengamos una TSH normal o elevada, tenemos que pedir solamente la ecografía, ¿ok? La gammagrafía entonces viene para TSH suprimida. Cuando tenemos la TSH baja, pedimos la gammagrafía y podemos tener, como les mencionaba, un nódulo caliente, quiere decir que está hipercaptando, un nódulo tibio, que es una captación algo irregular, y el nódulo frío que está ausente porque no está captando. A este ausente, a ese el que tenerle un poco más de observación porque ya estamos diciendo no ha captado. ¿Por qué no ha captado? Se ha diferenciado de su función habitual, entonces es mejor tomar unas muestras de biopsia. En general, en los nódulos calientes rara vez malignizan y en el caso de que tengamos una TSH alta con ese nódulo, aumenta el riesgo de malignidad, incluso límites cercanos al límite superior. Entonces, la ecografía tiroidea recomienda también verificar las adenopatías, el tamaño del nódulo, las consideraciones anatómicas, si hay o no impresión de que ha sobrepasado o ha sobresalido de la glándula tiroidea, ¿no? Nuevamente otra imagen, la carótida, lóbulo derecho, istmo, lóbulo izquierdo, tráquea. Y aquí, por ejemplo, tenemos que entender que si en esta ecografía hay realmente un nódulo que corresponda a una normalidad identificada, ¿qué tan grande es ese nódulo? Tenemos que dar los tres volúmenes alto, ancho y longitudinal, anteroposterior, transversal y longitudinal para poder generar volumen. Hay sospecha de una adenopatía cervical. ¿Cuál patrón ecográfico tiene el nódulo? Es más de, por ejemplo, es quístico. La localización del nódulo puede ser parte posterior, superior, media de la tiroides. Con esto podrían disminuir la precisión de una biopsia, así que hay que describirlo adecuadamente. Esta imagen lo vamos a describir más adelante. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí hay unas diferentes imágenes de nódulos. Vamos a ir de manera puntual. No quiero que se memoricen, pero por lo menos entiendan de que los quistes o los nódulos quísticos son benignos en su mayoría con contenido coloide. Por luego pasaríamos a un nódulo espongiforme que puede tener contenido coloide y tejido sólido, isocogénico de bordes limitados que no invaden otros órganos. Estos son nódulos de una muy baja sospecha o aquellos nódulos que generalmente son quísticos pero sin características de malignidad. Además, hay nódulos que son parcialmente quísticos, pero obviamente tampoco tienen ningún tipo de característica de malignidad. Los nódulos de baja sospecha son aquellos nódulos sólidos de márgenes regulares, hiperecogénicos, que pueden tener márgenes isoecogénicos, parcialmente quístico, pero con una área excéntrica de parte nodular, o parcialmente quístico con áreas sólidas en su interior. Aquí tenemos un nódulo con sospecha intermedia. Es aquel nódulo que es hipoecogénico. Si ustedes se dan cuenta, esa es la glándula tiroides, que la vemos isogénica, pero si lo vemos más oscuro, más negrito, eso se llama hipoecogénico. Entonces es un nódulo hipocogénico que nos puede generar mayor riesgo de posibilidad de neoplasia.
Muy alta sospecha, que tengan microcalcificaciones, que el nódulo siga siendo hipoecogénico, bordes irregulares, no se delimita, es muy difícil de generar un margen fino, así que es borde irregular, que es más alto que ancho el nódulo, incluso acá está expandiéndose fuera de la tiroides, o que tenga también calcificaciones, aquí los ven, calcificaciones que estén en el tejido del nódulo, ¿no? Además, los nódulos con márgenes irregulares también pueden tener sospecha, incluso si tienen acá, esta es la glándula tiroidea y acá hay una adenopatía sospechosa. Entonces, mientras más complejo sea el informe, mientras más características tenga, más alta es la sospecha de malignidad. Por lo tanto, cada característica va a tener un puntaje. Ustedes se dan cuenta si es quístico, espongiforme, mixto, sólido, ecogénico, anecogénico, muy hipocogénico. O sea, todas estas características van a sumar puntitos y ustedes van a tener un resultado. Por ejemplo, vamos a tomar de ejemplo este caso, ¿ok? Este caso. Este caso tiene microcalcificaciones, es hipoecogénico, bordes no los preciso, márgenes irregulares, ¿ok? Entonces, composición es un nódulo sólido o completamente sólido, va dos puntos. Vamos a poner aquí mi cursor, mi lapicito. Me ayudan, ¿ok? Entonces vamos a poner aquí en este caso anterior, vamos a decir este A, este estamos viendo, es el nódulo es hipocogénico con calcificaciones puntiformes y los bordes son irregulares. No los puedo delimitar como aquí, por ejemplo, ¿no? Como una moneda. Bueno, entonces ecogenicidad es hipoecogénico, dos más. La forma más alto que ancho no nos describe. Márgenes lobulares irregulares, dos puntos. Y microcalcificaciones, ¿dónde está? Foco ecogénico puntiforme, esto. Entonces, si sumamos 3 5 6 7 8 9 entonces aquí entraría en en una clasificación de puntaje de TRATS de 9 que entra aquí en esa clasificación, es un TRATS 5 en romanos, es altamente sospechoso y pasa a biopsia si mide más de 1 centímetro. ¿Ok? Por ejemplo, es con este caso, ¿sí? Con este caso que está aquí. Entonces, cada puntaje nos ordena, nos pone en un riesgo. Luego, luego de hacer la biopsia, pues nos da el reporte del patólogo en un reporte. Uno quiere decir que es una mala muestra, dos, que es un informe benigno, tres A, es una atípica de significado indeterminado. O sea, el patólogo tiene buena muestra, buena lámina, pero las células no terminan de cumplir, digamos, con requisitos para malignidad. ¿Ok? Entonces es una lesión folicular indeterminada. 5 es una neoplasia folicular sospechosa de neoplasia. ¿Qué significa esto? O sea, es un tumor de células foliculares, un tumor, pero no sabe si es maligno. O sea, de este Bethesda 4, casi un 40% puede ser benigno, pero el resto puede ser una neoplasia, sí, un cáncer, ¿no? Entonces, creo que ante ello, el tratamiento vendría a ser quirúrgico igual, y aquí en un reporte por el patólogo de la citología con Bethesda 5 quiere decir que es sospechoso de malignidad y de Bethesda 6 no tiene duda de que sea malignidad. Entonces, esto pasa a cirugía. En el país, desde el 4 en adelante, pasan a una tiroidectomía total. Por supuesto que hay excepciones, hay algunas zonas donde prefieren observar, ser cautelosos y luego decidir qué hacer, ¿no? Por ejemplo, la nueva biopsia en este caso, en el caso 3, que donde dicen determinado, se tiene que repetir sí o sí nueva biopsia. Aquí no hay otra cosa que nueva biopsia. Entonces, hay características de los linfonodos que nos pueda decir que es un predictivo maligno, ¿no? Que tenga microcalcificaciones, que sea aparentemente quístico, que tenga vascularidad periférica, que sea hiperecogénico y que tenga una silueta también, ¿no? Entonces, esto viene a ser, por ejemplo, los nódulos tiroideos. Recordemos que no reciban nódulos tiroideos o informes de personas no capacitadas, hechas por una obstetriz, hechas por el tecnólogo médico. O sea, reciban, si tienen pacientes con nódulos, mándenlos con un profesional con mucha experiencia en nódulos tiroideos. No reciban, no permitan que sus familiares, que sus pacientes tengan un informe no, que no sea apropiado, que no nos den toda la información para tomar decisiones, ¿ok?
Entonces, ¿qué cosa es la biopsia? La biopsia o la aspiración en aguja fina o la biopsia por aspiración en aguja fina es un procedimiento de elección en la evaluación de nódulos tiroideos que se decide siempre y cuando hayamos tenido una buena apreciación y suma de puntajes para una clasificación TIRADS, ¿no? Esta clasificación TIRADS la hizo el Colegio Americano de Radiología. Entonces, los puntajes han sido dados por múltiples estudios, por lo tanto, gracias a los TIRADS podemos decidir si pasa o no a biopsia según el tamaño. Entonces, la biopsia debe ser precisa, costo efectivo para la evaluación de nódulos tiroideos. Entonces, ¿en qué consiste hacer se palpa, palpa primero el examen, se ubica el nódulo tiroideo con el transductor, se limpia, se asea la zona y ingresamos con una aguja fina a aspirar el tejido celular y con esta muestra se va a jetología y nos dan el reporte de BT. ¿Ok? Entonces, diferentes características nos pueden dar ciertas eh, sospechas adicionales, ¿no? Que tenga microcalcificaciones, que sea hipoecogénico, ¿ok? Microcalcificaciones, micro confieren el mismo riesgo. En algunas literaturas nos van a dar más puntaje, como ustedes han visto. La demarcación entre nódulo y parénquima tiene que ser claro. Así que esto es la relación entre la categoría diagnóstica de nódulos tiroideos y el riesgo de malignidad. Por ejemplo, estos son los puntajes de Bethesda, ¿no? De citología de Bethesda, que ya hemos mencionado. Acá está, por ejemplo, el transductor. Hemos puesto acá un alcohol, pero en spray. No, no es un no ponemos gel, perdón, no ponemos gel, ponemos el alcohol. Se ubica el nódulo, se deja despejado e ingresa la aguja, ¿no? Para tomar biopsia del nódulo. Entonces, cirugía o inyección con etanol. Ahora, el rol de tratamiento médico o quirúrgico en los nódulos benignos, en supresión de TSH, no se recomienda. Antes se planteaba darle botiroxina para que el TSH baje y con ese TSH el nódulo caiga, pero no, eso está descartado. Sólido o mayormente sólido debe tener un aporte adecuado de yodo, no le debe faltar yodo. En los nódulos en crecimiento con citología benigna repetida si son más de 4 centímetros y hay clínica compresiva. Si es asintomático, pues solo se observa. Los nódulos quísticos recurrentes con patología benigna o inyección con etanol. Entonces, recordemos que en los tratamientos no se recomienda levotiroxina no, no nos va a apoyar, nos va a dar más bien tirotoxicosis en el paciente. La cirugía, si es que hay malignidad o si es que es muy compresivo obstructivo, como les casos que les mostraba, que les pueda generar dificultad para pasar alimento, para comer, para beber o dormir, eso no. Radioyodo en el caso del adenoma tóxico o bocio multinodular tóxico. La enolización o la etanolización son nódulos pequeñitos, quísticos o hiperfuncionantes no adheridos a la estructura vascular. Esto muy pocos lugares los realizan. O la radiación con radiofrecuencia son nódulos pequeños sólidos, de preferencia que no tengan malignidad, confirmados que no sean una neoplasia. Entonces, en resumen, tenemos que el nódulo tiroideo, por ejemplo, o un incidentaloma de más de 1 centímetro, se le pide siempre TSH, ¿ok? Al dosar el TSH, si tenemos un TSH bajo, sugiere hiperfunción, por lo tanto pasa a gammagrafía. Ahí decidimos si es hipercaptante o hiperfuncionante o nódulo caliente, o es frío o hipocaptador o hipofuncionante. Si es caliente, pues pasa a tratamiento, puede recibir yodo, tratamiento para hiperfunción. Y si es un nódulo frío, necesitamos una ecografía buena y valorar los criterios TIRAS para tomar una biopsia. No todos los nódulos se van a biopsia, no todos los nódulos se operan. Imagínense operarlo y resulta que era un nódulo benigno. Digamos, em, confinar a un paciente a tomar pastillas de por vida, a tener que ir al médico, a tener un presupuesto extra, a gastar en dosaje de TSH, calcio, vitaminas, cuando en realidad han podido hacerle seguimiento, ¿no? Entonces, no todos los nódulos van a biopsia, aumentan los diagnósticos de nódulos tiroideos por incidentaloma.
El riesgo de malignidad en nódulos tiroideos es del 5 al 15% de todos y no se sorprendan si se dan cuenta, hasta un 20% de la población puede tener nódulo tiroideo. O sea que todos los que estamos acá, algunos ya tenemos nódulos. Se correlaciona con síndrome metabólico, así que les sugiero que ustedes y sus pacientes y todas las personas tengan un peso adecuado, evitemos el síndrome metabólico. Y si hay sospecha, hacemos el seguimiento. No perdamos al paciente, denle la confianza de seguir sus recomendaciones y tomar una decisión oportuna. ¿Ok? Gracias. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok, entonces, ¿qué sería lo primero que harían ustedes si tienen un paciente que acude a ustedes por decir que tiene aumento de volumen cervical? ¿Qué harían? ¿Qué sería lo primero que harían en la consulta ustedes? La palpación, doctora. Claro, el examen Claro, el físico, examen ¿no? físico. El examen físico. O sea, reevalúo, veo al paciente, examino, y examen físico que incluya la tiroides, pero también que incluya hiperfunción, o sea, veo los reflejos osteotendinosos, veo, ¿qué más? La frecuencia cardíaca, las uñas, los que hayan hecho práctica, los que hemos hecho práctica, hemos hecho cursillo, las uñas de Plummer, la onicolisis, uñas frágiles, caída de cabello, bocio, taquicardia, ¿no? Exacto, todo ello. Entonces, o que tengo orbitopatía, pues tengo que diferir. En un examen físico me va a inclinar. Bocio difuso con síntomas de hipertiroidismo, enfermedad de Graves vaso. Bocio, que sea nodular y que tenga tal vez por ahí una taquicardia muy adelgazada, de cabello frágil, pues puedo pensar, y que te diga, vengo de Huancavelica, vengo de Ayacucho, qué sé yo, un bocio multinodular tóxico, ¿no? Un bocio multinodular tóxico que no es nada más que la evolución natural del nódulo tiroideo, o del bocio, perdón, del bocio, por ejemplo, el bocio endémico que pasa a bocio multinodular, bocio multinodular no tóxico y bocio multinodular tóxico. Digamos que es como que la evolución natural de la enfermedad. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Todo claro, dicen, ¿verdad? Acá. Bien, entonces igual estaré compartiendo la clase con la delegada. Al final hay unas imágenes de casos clínicos que puedan ir repasando también. De repente les sirve a modo de estudio. ¿Ya? Listo. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego.